Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de buenas energías y, por supuesto, de un montón de noticias jugosas. Hoy nos adentramos en un tema que sinceramente tiene a muchos con el alma en vilo. Vamos a hablar de un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, un actor que ha conquistado corazones alrededor del globo con su carisma y su talento. Sí, estamos hablando de Can Yaman. Pero tranquilos, no vamos a centrarnos solo en sus éxitos más recientes o en sus proyectos televisivos que nos roban el aliento. Hoy vamos a desentrañar una historia que es un auténtico drama de la vida real, una situación que pone a prueba no solo su fama, sino también su fortuna. Así es, el titular de hoy es potente: Can Yaman en la cuerda floja, su fortuna peligra en un juicio decisivo. Sé que suena intenso y créanme, la realidad es aún más emocionante. Así que si quieren saber todos los detalles, todos los entresijos de este caso que podría cambiar el rumbo de la carrera y la economía de Can Yaman, quédense conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera, se aseguran de no perderse ninguna de nuestras investigaciones exclusivas, y se unen a nuestra comunidad de curiosos que aman estar al día con todo lo que ocurre tras bambalinas. Dicho esto, abróchense los cinturones porque esto se pone bueno. Can Yaman, para quienes no lo conozcan tan a fondo, es ese actor turco que de la noche a la mañana se convirtió en una auténtica superestrella internacional. Sus papeles en series como Erkencikus o Dolunay lo catapultaron a la fama, y de ahí, su talento y su imponente presencia escénica lo llevaron a conquistar otros mercados, incluyendo España, donde tiene una legión de seguidores fieles. Lo hemos visto en producciones italianas, se rumorea sobre proyectos en Hollywood, y su vida personal, como la de cualquier figura pública de su calibre, está bajo el microscopio mediático. Pero detrás de las cámaras, de los flashes y de los contratos millonarios, a veces se esconden batallas legales que pueden ser tan o más complicadas que cualquier trama de ficción. Y es precisamente de una de estas batallas de la que vamos a hablar hoy. El problema no es menor, y gira en torno a una suma considerable de dinero, una disputa que ha llegado a los tribunales y cuyo desenlace es incierto. La demanda, que ha puesto a Can Yaman en esta incómoda situación, proviene de una antigua socia o colaboradora, según las informaciones que hemos podido recopilar de diversas fuentes. Se trata de una persona que, al parecer, invirtió en este proyecto y ahora reclama una parte de las ganancias, o quizás una compensación por lo que considera un incumplimiento de contrato o una mala gestión. Las cifras que se manejan en este litigio son impactantes. Estamos hablando de sumas millonarias que podrían ascender a varios millones de euros. Y para un actor que ha construido su carrera sobre bases sólidas y ha ganado una fortuna considerable a través de su trabajo, ver su patrimonio en peligro es, sin duda, un golpe devastador. Las claves de esta disputa legal parecen girar en torno a varios puntos críticos. Por un lado, está la cuestión de la inversión inicial. ¿Cuánto dinero se aportó al proyecto? ¿Bajo qué términos? Y más importante aún, ¿qué sucedió con ese dinero? La demandante, según se desprende de las denuncias, alega que su inversión no se utilizó de la manera acordada y que, como resultado, ella no ha obtenido los beneficios esperados. Por otro lado, está la gestión del negocio en sí. ¿Se tomaron las decisiones correctas? ¿Hubo negligencia o mala fe por parte de Can Yaman o de quienes manejaban la marca en su nombre? Estas son las preguntas que los jueces tendrán que responder. Es interesante analizar el papel de Can Yaman en todo esto. Si bien él es la cara visible y el principal beneficiario de la marca, es probable que, como suele suceder en estos casos, hubiera un equipo encargado de la gestión diaria. Sin embargo, la responsabilidad final cae en gran medida sobre él. Su fama y su credibilidad están intrínsecamente ligadas al éxito o fracaso de sus emprendimientos. Un juicio de esta magnitud, y con estas cantidades de dinero en juego, puede tener repercusiones que van más allá de lo económico. Podría afectar su reputación, la confianza de futuros socios comerciales y, por supuesto, generar un estrés considerable a nivel personal. Los medios turcos y posteriormente los españoles han estado siguiendo de cerca este caso. Las noticias varían en cuanto a los detalles específicos, pero el hilo conductor es siempre el mismo: Can Yaman está en medio de una batalla legal por millones. Se habla de audiencias, de testimonios, de pruebas presentadas por ambas partes.
Es un proceso judicial largo y complejo donde cada palabra, cada documento, cada testigo puede inclinar la balanza. La estrategia legal de Kanyaman, imagino, se centrará en demostrar que él actuó de buena fe, que las decisiones empresariales se tomaron con diligencia y que, si hubo pérdidas, éstas se debieron a factores externos o a la naturaleza riesgosa de los negocios, y no a una mala gestión intencionada. Por otro lado, la parte demandante buscará probar lo contrario, es decir, que hubo un manejo inadecuado de los fondos, un incumplimiento de los acuerdos pactados y que, como consecuencia, ella ha sufrido un perjuicio económico significativo. La presión sobre Kanyaman debe ser inmensa. No es solo una cuestión de defender su patrimonio, sino también de defender su nombre y su trayectoria. Un veredicto desfavorable podría obligarlo a desembolsar una suma considerable de dinero, lo que sin duda impactaría su situación financiera y, por extensión, su capacidad para emprender futuros proyectos o para invertir en nuevas ideas. Hemos visto casos similares en el mundo del espectáculo, donde la fama y el dinero atraen tanto oportunidades como problemas. La línea entre el éxito empresarial y el fracaso puede ser muy fina, y los juicios son a menudo la consecuencia de que esa línea se haya cruzado. Lo que hace este caso particularmente intrigante es que involucra a una figura tan popular y querida como Kanyaman. Sus seguidores están naturalmente interesados en saber qué está sucediendo y también en cómo puede verse afectado su ídolo. ¿Está preparado para afrontar una posible pérdida económica? ¿Tiene los recursos para hacer frente a una demanda millonaria? La estrategia de su equipo legal será crucial. La forma en que presenten su defensa, la contundencia de las pruebas que aporten y la habilidad para refutar los argumentos de la parte contraria determinarán el resultado final. Es un juego de ajedrez legal, donde cada movimiento debe ser medido y estratégico. Y mientras tanto, Kanyaman, a pesar de estas turbulencias, sigue trabajando en sus proyectos, intentando mantener una imagen pública de profesionalidad y éxito. Pero uno se imagina que en la intimidad, la preocupación debe ser considerable. Este juicio no es solo un asunto legal, es también un reflejo de los riesgos inherentes a emprender en el mundo del entretenimiento. La popularidad puede ser un arma de doble filo, abre puertas, pero también atrae escrutinio y expectativas elevadas. Cuando las cosas salen mal, las consecuencias pueden ser mucho más visibles y dolorosas. La fortuna de Kanyaman, construida a base de esfuerzo y talento, se encuentra efectivamente en la cuerda floja. El resultado de este juicio decisivo podría marcar un antes y un después en su carrera y en su vida personal. Es importante destacar que hasta que no haya una sentencia firme, todo son especulaciones. Sin embargo, el hecho de que la demanda haya llegado tan lejos, y que se esté tramitando en los tribunales, indica que hay fundamentos sólidos para que se siga investigando. Nosotros, como observadores y analistas de estos casos, nos mantenemos atentos a cada desarrollo. Lo que buscamos es ofrecerles a ustedes, nuestros fieles seguidores, una visión clara y detallada de lo que está sucediendo, sin juicios, pero con la profundidad que estos temas merecen. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de una buena asesoría legal y financiera al emprender cualquier negocio, especialmente si se involucran inversiones significativas y socios. Segundo, la volatilidad del mundo empresarial, donde incluso los proyectos más prometedores pueden enfrentar obstáculos imprevistos. Y tercero, la resiliencia que deben tener las figuras públicas para sortear estas crisis, manteniendo la calma y la estrategia necesaria para defender sus intereses. En resumen, la situación de Kanyaman es un recordatorio de que detrás de las sonrisas y los éxitos profesionales, a menudo se libran batallas personales y legales que pueden ser muy exigentes. Su fortuna está en juego en un juicio que definirá no solo su patrimonio, sino también, en parte, su futuro profesional. Estaremos muy pendientes de cómo evoluciona este caso y les mantendremos informados de cualquier novedad relevante. Y hasta aquí, mis queridos amigos, nuestro análisis de hoy. Espero que esta inmersión en el drama legal de Kanyaman les haya resultado tan intrigante como a mí. Es fascinante ver cómo la vida real puede ser tan compleja y llena de giros inesperados, incluso para las estrellas más brillantes. Hemos repasado los puntos clave: la inversión en su línea de ropa deportiva, la disputa millonaria con una antigua socia, y el impacto potencial en su fortuna y reputación. Ha sido un tema denso, pero creo que hemos logrado desgranarlo de forma clara. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprende esta noticia? ¿Creen que Kanyaman saldrá victorioso de este juicio?
¿Qué consejo le darían a alguien en su situación? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Me encanta leer sus reflexiones y siempre hay algo nuevo que aprender de cada uno de ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado informativo y entretenido, por favor, no olviden regalarme un gran me gusta. Su apoyo es lo que me motiva a seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido posible. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también sean fans de Kan-Yaman o que simplemente disfruten de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te dejarán sin aliento. Gracias por estar ahí.